El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, habló Moisés al pueblo diciendo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Este es el mandamiento. Y como ven, no ha cambiado. No es que lo del Antiguo Testamento ya pasó. Es lo mismo que nos dice Jesús. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento mayor de la ley, ¿qué dijo? Esto, ¿ve? Esto es el mandamiento mayor. Luego ya podemos empezar a examinarnos. ¿Amamos al Señor nuestro Dios con todo el corazón? ¿Por qué entonces dejamos a Dios por ciertas cosas, por respetos humanos? Dejamos a Dios por el trabajo, por el dinero, por tantas cosas. ¿Eso de verdad es amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón? Amarlo con todo el corazón es poner todo el afecto, todo el cariño, más que a cualquier otro ser. Es amarle teniendo todo el pensamiento, el recuerdo, la tendencia. Eso es amar a Dios con todo el corazón. Pero no, yo apenas si me viene una dificultad, pues me rebelo contra Dios, empiezo: ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Amar a Dios con toda el alma. El alma es el principio de la vida. El alma, si se va el alma, se acabó la vida. Ahí lo que queda es un cadáver. ¿Ve? Pongo en Dios toda mi vida. Mi vida de verdad depende de Dios. Amo al Señor de tal manera que para mí es más importante que mi propia vida. Eso es amar a Dios con toda el alma. Entonces, hoy en la fiesta de San Lorenzo mártir, pues dio su vida. Y como dice la tradición, en la parrilla, en el fuego. Hay muchas cosas de nuestra fe, pero claro, como tenemos tan poca fe, hoy en el Evangelio, nos dice: por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza. ¿Han visto alguna vez un grano de mostaza?
Pues yo tengo grano de mostaza aquí en el bolsillo. ¿Ve? Sí, antes de venirme, pero justo 2 días antes de salir de España, o 3, llegó una señorita que nos ayuda allá en regar las macetas, las plantas, y me trae allí: padre, ¿quiere usted plantar mostaza de Jerusalén? Digo, a ver. Y me trajo la flor de mostaza, con un montón de semillas, 4 flores de mostaza, con las semillas. Digo, bueno, usted plante, quédese con la mitad y déme a mí la otra mitad, que ya me estoy yendo y la voy a enseñar por allá. Y la tengo acá. Así es que es más pequeña. Por la radio seguro que por el micrófono no la van a ver. Así que los que me están escuchando por la radio. Los que me ven por la televisión, pues lo siento, pero creo que tampoco va a verse. Pero el que quiera verlo se lo enseño después de la misa. Más pequeña, diríamos, es la mitad del punto final de la frase. Así como la mitad del punto, así es la semilla, para que se hagan idea, ¿sí?, de cómo es la semilla. Si tuvierais fe como un granito de mostaza. Así es que, si alguien quiere sembrarla, tiene campo y sabe sembrar, pues podemos hacer un negocio. Tú la siembras, yo te la doy y después ya hacemos el negocio. Pero es traída de Jerusalén, de tal manera que esa semilla, alguien que estuvo allá, la trajo y ha llegado hasta mis manos. Pues, si nosotros tuviésemos fe, creeríamos. A veces nos cuesta tanto creer. Dice la tradición que San Lorenzo lo pusieron en la parrilla, o sea, al fuego, en la parrilla, ahí, él encima de unos hierros, para que se quemara lentamente en el fuego, no meterlo para abrazarlo de una vez, sino asado poco a poco. Y dice la tradición que después de un rato le dijo al que le estaba quemando: dame la vuelta, que por este lado ya estoy asado, que ya puede ver que el otro lado. A veces nos parecen cuentos. A ver, de verdad que nos parecen las obras de Dios, a veces esos milagros grandes que Él hace, cuentos. ¿Nos parece un cuento el paso del Mar Rojo? ¿Nos parece un cuento el paso del Jordán? ¿Nos parece un cuento la caída de las murallas ¿cómo es el pueblo de Jericó? ¿Nos parece un cuento que cayese el maná en el desierto durante 40 años? ¿Nos parece un cuento que un poco de pan se convierta en el cuerpo de Cristo y que el vino con las palabras del sacerdote se conviertan en la sangre de Cristo? ¿Nos parece un cuento todo lo que viene de Dios? Pues realmente ha habido mártires, y esto comprobado, que ante el tormento no sentían ningún dolor, porque estaban en éxtasis, extasiados. ¿Nos parece un cuento que los santos, arrebatados en el amor de Dios, se eleven? Dicen, pero esto no es cuento, esto es testigos que lo han visto. Lo de San Martín de Porres, que se elevaba ahí hasta la altura, tenía en la iglesia la cruz allí en lo alto, y se elevaba hasta la altura de la cruz, y lo vieron ahí elevado en el cielo. ¿Nos parece un cuento eso? ¿Sí? Claro, nos falta fe, nos falta amor, y esas cosas nos quedan como, esos son historias que se cuentan. Pues nos parece un cuento, y así podíamos seguir con tantísimos milagros. ¿Ve? Acá, aunque está ahí el Señor de los Milagros, no está ahora presente, pues ¿cuántos milagros hizo el Señor del Milagro, esta imagen, por la fe de estas personas que acudieron a Él y le pidieron? Pues por esto, porque realmente creían en Dios, pero con esa fe. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas. Le pidieron con fe, pero con todas las fuerzas de la fe, y esa fe, por más pequeña que sea, produce esos grandes milagros. Pues, queridos hermanos, lo que pasa es que si nuestra fe se debilita, si nuestra fe cae, entonces nos parecen cosas imposibles. Pero para Dios nada imposible.
Y esas cosas que parecen cuentos maravillosos, a Dios no le cuesta nada. Lo de Juan Pablo II, pues sí, es que los médicos cuando operaron al Papa, cuando le disparó a Liazca aquel atentado del 13 de mayo, la bala hizo así dentro de su cuerpo. ¿Para qué? Para no tocar ningún órgano vital. Y a Liazca, el que le disparó, dice, tenía que haber muerto, no me lo explico, ¿cómo no ha muerto? O sea, esa bala era para que muriera y tenía que haber muerto. Pues claro, o sea, es que la Virgen la desvió para que no muriera, eso es todo. O sea, nos parece tan difícil que Dios pueda dirigir todas las cosas en este mundo. ¿Y crees que no va a tener poder, sabiduría, bondad para dirigir las circunstancias de tu vida? Es que Dios conmigo no puede. No. Pero ¿cómo conservo yo esa fe? ¿Cómo llego yo a tener esa fe como un granito de mostaza? Pues lo dice aquí Moisés en el libro del Deuteronomio. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Pues no te olvides de la palabra de Dios. Tienes que tenerla en la memoria. Es que yo tengo mala memoria. Pues refresca la memoria. ¿Cómo se hace? Leyendo, repasando, recordando, repitiendo. Si quieren les enseño como me enseñaban a mí cuando era pequeño, en el colegio. La palmeta, la mano, paca, te lo aprendes. Lo repites 800 veces hasta que te lo aprendas de memoria. Pues ya está. Si quieren yo les pongo la tarea, a ver, los mandamientos, se los van a aprender para adelante y para atrás. Hay personas que es que su fe es tan corta, que le dices, y esto, fíjense, me quedé espantado. Un joven, un catequista de confirmación, y un día llegaba, ya me lo encuentro en la calle, estoy ahí en una parroquia, no en esta, en otra parroquia, en otro sitio, no voy a decir el sitio, ¿no? Por allá por Puno, pero no lo digo, ¿ve? Y se me acerca el catequista, empezamos a hablar y empezamos allí, le digo, bueno, lo que pasa es que claro, si no sabemos cumplir los mandamientos, ¿ve? Si caemos en el 6º mandamiento, y me dice, ¿y cuál es? Digo, ¿tú eres catequista? ¿Y cuál es? Dice, no, es que yo no me lo sé, yo solamente me sé el 1er mandamiento de la ley de Dios. Pues ¿cómo lo vas a cumplir si ni siquiera lo sabes? ¿Y cuántas veces pues pregunto, a ver, cuál es el 5.º, el 6.º mandamiento? Y los que medio se lo saben, medio se acuerdan, tienen que llegar al 5.º, al 6.º de carrerilla. El 5.º, a ver, el 1.º amarás a Dios sobre todas las cosas, el 2.º no tomarás el nombre de Dios en vano, el 3.º santificar, y así, como no lo digan todos, no llegan, ¿ve? Pero decirlo así porque se lo saben, el 5.º, pues no matarás, ¿ve? Es que lo tenemos que tener tan aprendido. Pues es esto lo que está diciendo Moisés. Que de tal manera quedarán en tu memoria estas palabras, se las repetirás a tus hijos. ¿Y quién habla hoy con sus hijos de los mandamientos de Dios, de los milagros del Señor, de las palabras del Evangelio, de la fe, o sea, ya como tenemos la televisión, ya no hablamos con los hijos, ni les repetimos, ni les decimos, pues eso es culpa de vosotros los padres, porque no hablan con sus hijos de las cosas de Dios. Claro, es que hay que cortar la televisión, el internet, el teléfono, todas esas cosas y sentarse y hablar. Dios hizo esto, Jesús vino al mundo, contarle cada una de las historias de la salvación. Hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino. Pero hay padres, pregunto, que hablen con sus hijos. ¿Has visto? Mira lo que Dios ha hecho, este árbol tan bonito, ve ese fruto. Y Dios pensó en nosotros para que un día llegásemos y pudiéramos comer de ese fruto, o para que tuviésemos esta sombra. Dios, ve el poder de Dios, el amor de Dios, cómo Dios ha pensado en nosotros. ¿Quién habla de esas cosas? Hablarás de ellas
estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Nos ponemos toda clase de piedrecitas que parece que nos dicen que nos van a traer suerte, que nos hacen no sé qué, no sé cuánto. Nos ponemos toda clase de adornos ahí, de signos, de símbolos, de a veces cosas realmente malas y perversas. Pero la palabra de Dios no somos capaces de llevarlo. Si ve a uno por la calle que va con la Biblia en la mano, es un protestante, no puede ser un católico. Mira por dónde. Los católicos nos da vergüenza y tenemos la fe completa y verdadera. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. ¿Tienes un cuadro ahí en tu casa con las frases bíblicas que te vaya recordando? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, para que cuando lo veas digas: Señor, hoy no me he acordado tanto de ti, para que seas tú lo que yo más amo. Ese es el problema, que nos olvidamos de lo que Dios dice, que nos olvidamos de sus mandamientos, que nos da vergüenza hablar de las cosas de Dios. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te había de dar, con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, casas rebosantes de riqueza, con pozos ya excavados. ¿Cuántas cosas, vi? A ver, ¿quién de los que estamos aquí ha construido este templo? Y Dios te lo ha dado. No tienes que estar en un lugar donde no tienes la casa de Dios, donde no tienes, ¿ve? Esto ya te lo ha dado Dios. Y así casas, tienes la catedral, tienes templos, tienes, ¿ve? Todo eso te lo ha dado, no tienes que construirlo. Pero cuidado, no olvides al Señor que te sacó de Egipto, de la esclavitud. No olvides lo que Dios ha hecho por ti. No olvides que te ha perdonado esos pecados que te han hecho sufrir tanto. Pero claro, hay quien le cuesta tanto confesarse. Pero si es para que te lo perdonen. No olvides al Señor. Eso es el problema. Nos olvidamos. Pasamos días, horas, que nos olvidamos de Dios. Generación perversa e infiel, tiene que decir Jesús. Brevemente, hoy hemos leído este Evangelio de San Mateo, que si lo leen despacio, tiene dos partes, me refiero. Dos partes traducidas, una de una manera y otra de otra. Por eso decía esto de que hoy nos parece que todo es cuentos. Dice que Jesús se acercó y un hombre se le puso de rodillas y le dice: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia. Si ustedes recuerdan este texto, muchos tiempo anterior lo leíamos como que tiene un demonio muy malo. Le dan ataques, se revuelca, lo tira al fuego y al agua. Lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces, claro, en la otra traducción decía, de sacarlo, de librarlo. Aquí dice de curarlo. En la segunda parte, la traducción esta, fíjense, si habla la primera parte de epilepsia, tendría que hablar de epilepsia. Dice: generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio, y ahora uno dice: si tiene epilepsia, ¿para qué increpa al demonio? Esto es una mala traducción. O mejor dicho, la primera parte traducido como epilepsia y la segunda parte como demonio. Entonces mezcla dos traducciones. Jesús le dice, increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Entonces, ¿tenía demonio o tenía epilepsia? O tenía un demonio que le producía epilepsia, o era una epilepsia que se confundía con el demonio. Eso es una mala traducción.
Entonces no se compliquen. ¿Por qué no creer que tenía un demonio? Se lo digo, miren, hoy día muchas veces queremos tratar a los que tienen un ataque del demonio, una afección del demonio, como personas enfermas. Pero es que todo aquel que tenga una posesión o tenga una infestación o tenga una acción del demonio, el demonio no es bueno y produce tal trastorno que también produce enfermedades psicológicas. Entonces tienen enfermedades psicológicas, pero también tienen al demonio. Y el demonio es la causa de esa enfermedad. Para que lo entendamos más fácil, cuando uno tiene una enfermedad, un problema de parásitos, ¿tengo enfermedad o tengo parásitos? Es que son los parásitos los que te producen la fiebre, los que te producen el dolor, los que te producen todos esos síntomas, las señales de que estás enfermo. Acaba con los parásitos y se acabó la enfermedad. Pues ese parásito que sigue siendo un ser extraño que está dentro del organismo es el que produce el mal. Pues en una persona, si entra el demonio, es un ser extraño que está dentro de sí y le produce el mal. Claro que puede tener enfermedad y también al demonio, porque el demonio es el que le produce la enfermedad psicológica, por eso, y también física, no solo psicológica, le altera el organismo, esa presencia. Por eso no se complique, no es que esto es que antes traducían que todo lo entendían como demonio, es que el demonio produce enfermedades. Y claro que sí, le daban ataques de epilepsia. ¿Por qué? Porque tenía el demonio. ¿Ve? Jesús acabó con la causa de la enfermedad y desaparece la enfermedad. Por eso muchos enfermos psicológicos no los van a curar nunca si no le sacan primero al demonio. ¿Pero hace falta las dos cosas? Pues claro que sí. Los discípulos se le acercan a Jesús y le preguntaron aparte, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? La epilepsia no se echa, se cura. ¿Ve? Y en el texto aquí dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Echar al demonio. Y Jesús le contesta, por vuestra poca fe. Cuando nos falta fe a los sacerdotes, hay una persona que tiene el demonio y decimos, vete al médico que te cure. ¿Ve? Cuando el médico es un hombre de poca fe, se pone a darle pastillas para drogarlo y no le dice, tienes que ir al sacerdote para que te haga el exorcismo y saque el demonio. Entonces, una poca fe en el sacerdote, una poca fe en el fiel, una poca fe en el médico, la persona sufre toda la vida y nunca le encuentran la razón. Porque se ponen a curarlo físicamente, pero no acaban con el mal, que es el demonio. Si no creen en la presencia del demonio, no creen en la acción del demonio, por más medicinas que le den y por más tratamientos que hagan, nunca lo van a curar, porque no quitan la causa. ¿Y eso por qué? Por la poca fe. Eso es todo. ¿Es que Dios no puede curar enfermedades? Claro que puede. Más de 7.000 milagros la Virgen tiene hechos en Lourdes solo. Más de 7.000. De esos, la Iglesia ha reconocido 50, 40 y tantos, o 50 nada más. Pero no porque los demás no sean, sino porque hay una serie de condiciones para que se reconozca oficialmente como milagro que pues no se cumplen en la inmensa mayoría de los casos, pero que los milagros son grandes y así yo cada vez que puedo, todos los años, procuro ir. Ya que estoy en Barcelona, de allí me doy un salto a Lourdes, que me queda cerca, 400 y tantos kilómetros. Así es que me voy allá. Y cuando llego y me hospedo allá en la casa, en unas religiosas, siempre hay un grupo. Y cuando uno empieza a hablar con el grupo, porque a veces ya son 2 veces que he coincidido con un grupo de japoneses,
así que no me entero de nada, pero tienen el traductor. Si hablo con el traductor, sí que me entero. Entonces, hablando con el traductor, te dice, esta persona viene a agradecerle a la Virgen que le hizo tal milagro, a este tal cosa. O sea, va la cantidad de gente allá a agradecerle a la Virgen el milagro que le hizo. ¿Sí? Y a veces son cada milagro, cada cosa. Pero esos milagros, una vez que te cura la Virgen, que te hace eso, yo voy y se lo agradezco, pero no me voy al buró médico para presentar todas las pruebas, Hombre, todo el proceso de reconocimiento del milagro, son muy pocos los que lo siguen. La gente lo que le interesa es, ya me ha curado, ahora le agradezco a la Virgen, serle fiel y agradecerle cada año. Eso, pues claro que Dios hace milagros, pero si tuvierais fe, conservemos nuestra fe y veremos grandes milagros.